Hola, mi nombre es Emerson Samuel Carrillo Sepúlveda, del grado 1005 de la modalidad agroindustria alimentaria. Hoy les vengo a hablar sobre el tema que me tocó, el cual yo escogí, llamado el péndulo, de la materia física, el profesor Alvarado Rolón. Bueno, como por principio investigué varias cosas sobre el péndulo. Como primero, puede servir para realizar una medición del tiempo de otras cuestiones. Segunda cosa que investigué, bastante interesante, ¿quién lo inventó? Es un tipo de juguete. Fue inventado en 1967 por el actor inglés Simon Preble y su nombre es un homenaje al científico y matemático Isaac Newton, ya que se utiliza para... Otra cosa importante que investigué sobre el péndulo es que también tiene otro nombre llamado péndulo o cuna de Newton. Es un dispositivo formado generalmente por un número impar de 5 o 7 péndulos que pueden colisionar entre ellos, cada uno con sus contiguos de forma cuasi elástica. Estos péndulos consisten en unas bolas esféricas rígidas de igual tamaño y masa, colgadas por medio de dos hilos de igual longitud y mismo ángulo de inclinación. Esta configuración permite que el movimiento de las bolas se realice únicamente en el plano vertical. Otra cosa en que investigué es que en su versión comercial está constituido por un conjunto de péndulos idénticos, normalmente 5, colocados de tal modo que las bolas se encuentran perfectamente alineadas en sentido horizontal y en contacto con sus adyacentes. Cuando están en reposo, las bolas están suspendidas de un marco por medio de dos hilos de igualdad longitud, inclinados el mismo ángulo en sentido contrario, el uno con el otro. Esta disposición de hilos de suspensión permite restringir el movimiento de las bolas en un mismo plano. Otra cosa bastante interesante que investigué sobre el péndulo es que para jugar con este dispositivo, con este aparato de Newton, creado por Newton, es que tienes que coger una o más bolas de las que están suspendidas y dejarlas caer para que golpeen el resto. El resultado es diferente dependiendo del número de péndulos que utilices en cada tirada. Se produce un efecto divertido y rítmico que no tiene fin y porque siempre hay energía. Puedes crear tantas variaciones como quieras, pero ten cuidado, esta actividad puede ser altamente adictiva. Es metálico, de color dorado y puedes utilizarlo como juguete educativo o como dispositivo para poder contabilizar el tiempo o otras cosas. Como herramienta si eres profesor de física o simplemente como accesorio decorativo para tu mesa. Para usted, profesor Rodrigo. La ley de la conservación de la energía, primero, es una ley que tiene ese péndulo. Primero, la ley de la conservación de la energía constituye el primer principio de la termodinámica y afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede cambiar de una forma a otra. Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía calorífica en un calefactor, dicho de otra forma, la energía puede transformarse de una forma a otra o transferirse de un cuerpo a otro, pero en su conjunto permanece estable o constante. Existen varias clases de péndulos. Primero voy a hablar sobre el péndulo simple. El péndulo simple es un sistema mecánico constituido por una masa puntual suspendida de un hilo inextensible y sin peso. Cuando se separan hacia un lado y de su posición de equilibrio y se le suelta, el péndulo oscila en un plano vertical bajo la influencia de la gravedad. El movimiento es periódico y oscilatorio. Por segundo tenemos el péndulo físico o péndulo compuesto. El péndulo compuesto es cualquier cuerpo rígido que pueda oscilar libremente en el campo gravitatorio alrededor de un eje horizontal fijo, que no pasa por su centro de masa. Por tercero, tenemos el péndulo cicloidal. Es un péndulo cuyo periodo es independiente de la amplitud y que está basado en una propiedad de la curva geométrica llamada cicloide. Las oscilaciones del péndulo simple solo son isócronas para pequeñas amplitudes. En general, el péndulo doble o doble péndulo es otro tipo de péndulo.
el cual es un sistema compuesto por dos péndulos, como el segundo colgando del extremo del primero. En el caso más simple se trata de dos péndulos simples, con el inferior colgando de la masa pendular del superior. El movimiento se produce ya que la suma de todas las fuerzas se actúan sobre el objeto, la fuerza de gravedad, la tensión y del cable de suspensión y la fuerza de roce. No es nula y de este modo el objeto colgado acelera produciendo la oscilación característica. El péndulo está compuesto por tres partes principales. Un anclaje con el sistema de recuperación de energía y estabilizador. En la parte superior, la bola de acero y el cable que lo sostiene. El cable que sostiene la bola es un alambre de acero trenzado de 4 milímetros de diámetro. La esfera es cromada, contiene plomo en su interior y pesa unos 100 kilogramos. El sistema de recuperación de energía devuelve la energía que pierde el péndulo por roce con el aire. De no existir este mecanismo, el péndulo dejaría de oscilar al cabo de unas pocas horas. Este mecanismo está compuesto por 4 sensores ópticos de movimiento. 1. Un circuito electrónico de control. Un electroimán, o sea bobina, y un imán. Los sensores ópticos gatillan el circuito de control que hace circular una corriente en la bobina ubicada cerca del punto de sujeción del péndulo. El campo magnético generado por la bobina produce una fuerza sobre un imán unido al cable y que está en la región interior de la bobina. Esta fuerza compensa el roce con el aire y así el péndulo puede oscilar indefinidamente. El sistema de estabilización consiste en un anillo metálico colocado en la parte superior del péndulo, conocido como anillo de charrón. El cable con su movimiento de oscilación hace contacto con el interior del anillo. Esto obliga al péndulo a moverse siempre en un plano, evitando que describa una trayectoria elíptica, como resultado de perturbaciones tales como corrientes de aire o vibraciones del edificio. Sin embargo, dado que el cable permanece en contacto con el anillo de charrón brevemente en cada periodo, el plano de la oscilación deja de girar en relación al suelo durante ese tiempo. La consecuencia de esto es que la rotación del plano de oscilación se frena y una vuelta completa tarde levemente más de lo esperado. En la base se puede observar los puntos cardinales y una graduación que permite medir el desplazamiento del plano oscilación. El péndulo tiene varias leyes. Como principio tenemos la ley de la independencia de la masa. La ley de la independencia de la masa dice que el periodo del péndulo es independiente de la masa que se cuelga de la cuerda. Por lo tanto, la masa del movimiento pendular no modifica el periodo de oscilación. Así pues, dos péndulos con diferentes masas tendrán el mismo periodo si las longitudes de sus cuerdas son iguales. Por segunda ley tenemos la ley del isocronismo. La ley del isocronismo establece que el periodo de oscilación de un péndulo no depende de la amplitud del péndulo. Esto significa que el periodo del movimiento pendular no será mayor si la amplitud del péndulo es mayor o, al contrario, el periodo de oscilación tampoco será menor si la amplitud del péndulo es menor, de modo que si dos péndulos tienen la misma longitud de cuerdas, sus periodos serán equivalentes, aunque sus amplitudes sean diferentes. Por tercera ley tenemos la ley de las longitudes. La ley de las longitudes afirma que el periodo de oscilación de un péndulo es proporcional a la longitud de su cuerda. Por lo tanto, cuanto mayor sea la longitud de la cuerda del péndulo, mayor será su periodo de oscilación. Así pues, si los péndulos tienen una longitud de cuerda distinta, el péndulo cuya longitud de la cuerda sea mayor tendrá un periodo mayor. Por cuarto, tenemos la ley de la aceleración de las gravedades. La ley de la aceleración de las gravedades dice que la aceleración de la gravedad es inversamente proporcional al periodo de oscilación del péndulo. Es decir, cuanto mayor sea la gravedad del lugar en el que se encuentra el péndulo, menor será el periodo de oscilación del movimiento pendular. Por ejemplo, si estudiáramos un péndulo en la superficie de la Tierra y luego pusiéramos exactamente el mismo péndulo en la superficie de la Luna, veríamos que su periodo aumentaría, oscilaría más lento, ya que la gravedad de la Luna es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Es menor que la gravedad de la Tierra, la cual es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Fórmula de las leyes del péndulo. Esta es la fórmula que determina cada ley del péndulo. Las 4 leyes del péndulo se resumen en la fórmula que sirve para calcular el periodo de oscilación de un movimiento pendular. Así pues, la fórmula de las leyes del péndulo es la siguiente. Muchísimas gracias al profesor Rodrigo Alvarado Rolón por escucharme.
Y esa es mi posición.